Aprende de expertos gratis y con certificación. Compartiendo saberes te abre las puertas del conocimiento. Cursos online sin costo, certificados que suman a tu carrera, orientado para estudiantes, docentes y profesionales. Conéctate todos los jueves a las 7 de la noche por Zoom del Departamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Boliviana. Escríbenos a los números o regístrate al QR que ves en pantalla. Transforma tu futuro con Compartiendo Saberes. Por fin egresamos, logramos terminar la carrera. Sí, pero ahora toca titularnos. No tengo idea qué modalidad elegiré ni cómo lo pagaré. Tranquila, la UTB siempre piensa en nosotros. ¿Ya escuchaste sobre el PSG? ¿PSG? ¿El equipo de fútbol? No, el PSG es el programa social de graduación que te permite elegir entre las modalidades como trabajo dirigido, proyecto, tesis, examen de grado y si obtuviste buenas notas, hasta por la modalidad de excelencia. Además de que te orientan con las opciones de titulación, te ofrecen seguimiento administrativo y académico en todo el proceso. Facilidades de pago e intermediación para créditos educativos, justo para nosotras que ya acabamos la carrera. Así que no desaprovechemos esta oportunidad tan accesible a diferencia de estándares regulares. Y disculpen, ¿es para todos? A mí me falta un año todavía, pero quisiera acceder al PSG, adelantar mi pago y no tener que preocuparme por titularme cuando egrese. Claro que sí, desde el cuarto semestre ya pueden acceder al programa, así evitan actualizaciones y tienen todo listo cuando ya egresen. Genial, me quedo más tranquila. Voy ahora mismo a mi dirección de carrera. Ya no lo postergues más, tu título está más cerca de lo que crees. Inscríbete ahora. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, darles la bienvenida a todos los presentes en esta pequeña sesión que vamos a realizar el día de hoy, jueves 22 de mayo. Antes de nada, agradecer a todos su puntualidad, agradecer a nuestro ponente que nos va a acompañar el día de hoy, el licenciado Rubén Giovanni Aliaga Escalera. De igual manera, agradecer al director de la carrera de la sesión que se va a llevar hoy, que es Diseño y Producción Multimedia. Bueno, él es director de las carreras de Ingeniería en Ciberseguridad e Informática, en Diseño y Producción Multimedia, de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Electrónica. Ingeniero Hans, bienvenido, muy buenas noches. Un gusto, muchísimas gracias, muy buenas noches. Un gran saludo al programa maravilloso este que es Compartiendo Saberes, que nos permite tener una amplia gama de temas, temáticas, conocimientos generales, conocimientos de interés para nuestro público, para nuestros jóvenes y demás. Y bueno, em, ¿qué más decirles que esta es una buena sesión? Hoy estamos con la carrera de Diseño y Producción Multimedia y un poquito simplemente hablar sobre la carrera, ¿no? Sabemos que llamemos que es una disciplina que combina elementos visuales, combina elementos de audiovisuales, y esto permite pues crear productos a nivel multimedia, ¿no? Y sabemos que, por otra parte, también, bueno, el diseño multimedia se basa en la combinación de distintos soportes. Hablamos del texto, la comunicación, la imagen, sonido, como les decía, fotografía, animación gráfica y video, ¿no? La idea es conjuncionar todo esto y crear un vínculo participativo con el usuario que lo vaya a requerir. Una carrera bastante interesante, una carrera nueva en la Universidad Tecnológica Boliviana, cuya modalidad es semipresencial, ¿no? Para poder facilitar tal vez incluso los ámbitos laborales que hoy por hoy existen. Y bueno, la UTB siempre pensando en ello, y quiso lanzar esta carrera relativamente nueva y siempre invitarles a todos ustedes que puedan ser parte de la misma, comunicar a sus amistades, a sus familias y demás sobre lo interesante que viene a ser esta carrera, ¿no? Que conjuncionando todos estos elementos podemos crear historias utilizando imágenes, como les decía, textos, gráficos, audio, y esas historias pueden ser educativas, pueden ser laborales, artísticas,
y demás medios que hoy por hoy podemos ver en todo lado. Bien, también agradecer la participación en esta oportunidad del ingeniero Rubén Aliaga. Un gran saludo, ingeniero. Te mando un saludo desde acá. Agradecer su participación y agradecer su predisposición para poder brindar un par de conocimientos que se tiene sobre lo que usted va a hablar el día de hoy, que viene a ser algo relacionado con lo que es el Big Data, una temática que ya de a poco o de a mucho, llamemos así, entra en distintos niveles de profesionalismo, ¿no? Y es bueno saber que hay interesados en este aspecto y pues así poderlo difundir. Gracias, un saludo, ingeniero Rubén Aliaga. Muy buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, ingeniero Tapia. Buenas noches a la ingeniera Andrea Casas. Muchísimas gracias por la oportunidad que me están brindando hoy de poder realizar esta pequeña charla informativa acerca de lo que es, ¿no?, el Big Data. Muchísimas gracias. Pues, ingeniero, Muchas adelante. Muchas gracias, gracias. ingeniero. Bueno, ya sin más preámbulos, nosotros podemos dar inicio, por favor, en unos 2 minutos, 19:10. Hasta mientras vamos a presentar a nuestro expositor del día de hoy en la sesión informativa, la información personal, el nuevo oro del Internet Big Data, en el cual nosotros vamos a tocar un contenido mínimo que se va a referir a los inicios de la recopilación de datos en Internet y el surgimiento del Big Data. De igual manera, vamos a tener los casos emblemáticos de pérdida, robo y venta de información personal, las consecuencias de la mercantilización y exposición de la información personal. Y el último, ¿hacia dónde vamos? Protección, regulación y conciencia. Entonces, con esta sesión tan relevante, como nos decía el director de carrera, ¿no?, que está tomando fuerza en estos tiempos, vamos a tener este pequeño contenido como una sesión informativa para todos los presentes. De igual manera, vamos a presentar al licenciado Rubén Giovanni Aliaga Escalera, quien es de profesión licenciado en comunicación, con una alta experiencia en producción audiovisual, diseño gráfico, desarrollo de sistemas informáticos. De igual manera, tiene una licenciatura, perdón, tiene lo que son los cursos de posgrado y otros, en los cuales ha logrado abarcar roles como productor, presentador, diseñador gráfico, diseñador de lo que son las aplicaciones móviles, en el cual siempre ha demostrado versatilidad y dedicación en cada uno de los proyectos. También una de sus fortalezas, que cuenta con habilidades avanzadas en diversas herramientas digitales, redes sociales, edición de videos y fotografías. Su amplia experiencia y su pasión por la innovación es lo que lo convierte en un profesional destacado en este campo, que el cual hemos escogido el día de hoy. Licenciado, cuando usted desee, podemos empezar la capacitación del día de hoy, la pequeña sesión informativa. Y agradecer también a todos los presentes. Está bien, muchísimas gracias por la presentación. De nuevo saludar a los presentes, al ingeniero Hans Tapia, a la ingeniera Cas Andreas y al público presente. Mi nombre es el magíster Rubén Giovanni Aliaga Escalera. Enseguida voy a empezar con lo que es la presentación del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Me van a verificar si es que se puede ver. ¿Está bien, por favor? Van a comprobar. Se puede ver, ¿verdad? Sí, perfecto, licenciado, perfecto. Muy bien. Antes de empezar la presentación, que es acerca de lo que es la información, el Big Data y demás, quiero que demos un pequeño salto, ¿ok? Imaginen un mundo, ¿ya?, en el cual nosotros hemos pasado, ¿vale?, a lo que ha sido lo que es la información, hasta lo que es el manejo de Big Data. Esta información nos ha facilitado bastante la vida. Nos da lo que es facilidad de publicidad, facilidad de obtener información, establecer alcances, poder tener la información en nuestra palma, en la palma de nuestra mano. Sin embargo, antes de esto es importante conocer las bases, poder saber el por qué se desarrolla todo esto, por qué nosotros estamos ahora tan involucrados en el Internet. ¿Por qué nosotros ahora podemos con un simple clic, con un simple tap en la pantalla, establecer relaciones de comunicación con nuestros seres queridos, con personas en las cuales antes no era impensable quizá hablar a nivel internacional?
Nuestra comunicación antes simplemente se basaba en la manera local, a manera internacional simplemente en lo que eran los medios de comunicación y medios de difusión externos. Sin embargo, ahora con el manejo del Big Data es importante conocer las bases de todo esto. Y con esto me doy el preámbulo para entrar directamente a lo que es lo siguiente. La información personal, el nuevo oro de Internet, Big Data. Bueno, antes de empezar también quisiera decirles de que el Big Data y el nuevo oro de Internet, para los que se están preguntando, no es que sea un negocio, para los que tengan alguna idea mal establecida, que no pasa nada, en la cual se le vamos a aclarar hoy, en la cual vamos a ver el por qué. Esto no es un negocio para las personas, sin embargo, es una manera en la cual nosotros y nuestra información estamos siendo, por así decirlo, vulnerados. Pero al mismo tiempo también vamos a establecer lo que es las pautas para protegernos. Con esto vamos a dar un pequeño viaje en el tiempo a través de lo que es los indicios del Big Data, conocido como bases de datos, hasta lo que es el manejo de información en Internet. Vamos a empezar. Imaginen un mundo sin información, ¿vale? Sin información como los conocemos ahora, sin la nube específicamente como lo tenemos en la imagen. Un mundo en el cual no ha habido una conexión a Internet establecida. Mucho más atrás inclusive. Vamos a ir a un mundo en el cual no había los discos duros como los conocemos ahora, como los SSD o los M2. Sí, existían los discos duros HDD, pero eran bastante grandes, incluso tanto que podían pesar toneladas. Vamos a seguir retrocediendo de manera paulatina en el tiempo para que se pueda ver mucho más claro cómo es este panorama. Imaginen un mundo también en el cual no hay archivos. No es que no haya archivos propiamente, sino es que no los conocemos anteriormente como unas carpetas, como los iconos que se ven normalmente en nuestras pantallas, simplemente como información en texto plano, así de simple. Vamos a seguir bajando niveles hasta el año 50 y 60. Para dar un inicio en lo que es el Big Data, nosotros tenemos que remontarnos a las bases, al pasado y poder saber del por qué nuestra información en Internet es valiosa. Dando este preámbulo, en los años 50 y 60, en lo que es el inicio de la computación, se han establecido modelos o maneras de almacenamiento que nos ha permitido establecer información importante en los dispositivos de cómputo. Para conocimiento previo, mucho más antes de los 50, ha habido instrumentos que nos han ayudado a poder almacenar nuestra información. En estas son las tarjetas perforadas, como se ve en la imagen. Anteriores a las computadoras se establecían otros modelos de almacenamiento de información que eran dispositivos de cómputo rudimentarios. Con el avance del tiempo, se ha visto de que ahora, en el avance de la computación, las tarjetas perforadas eran un boom, porque podían establecer comunicación entre lo que es el usuario y la información. ¿Qué tipo de información guardaban? Pues guardaban información básica, el inicio del sistema operativo, cómo trabajaba, los números o texto que se almacenaba y listo, no había más. ¿Cómo funcionaba? Tenían simplemente, como pueden ver, unos pequeños huecos y unos numeritos. Los huequitos significaban cero y lo que estaba lleno significaba uno. Es decir, era el paso de la electricidad. Cero es no pasa la electricidad y uno sí pasa la electricidad. Las bases rudimentarias de la computación básica. Con esto se ha ido avanzando dentro de lo que es los métodos de almacenamiento. Asimismo, los instrumentos de cómputo han ido creando y modernizándose para poder establecer nuevas maneras, ya que la información ha ido creciendo. No se ha quedado ahí, como pueden ver hasta ahora, porque imagínense, no podemos ahora utilizar tarjetas perforadas para almacenar la gran cantidad de información que manejamos día a día. Nos vamos ya a lo que es los años 60. Y las tarjetas perforadas han pasado ya están pasando a la historia. Están empezando a aparecer los disquetes y otras maneras. Sin embargo, dentro de lo que es el Big Data se establece lo que es el manejo de información, esto de cómo nos conectamos, cómo esta información pueda ser establecida, cómo nos conectamos a través de la computación y del Internet. Bueno,
Imagínense una biblioteca en la cual hay varios estantes donde no hay un escritorio central, es decir, no hay la portería. Simplemente entras a un aula enorme y ahí están los estantes y los libros y todo. Hay personas trabajando. Para las personas del Internet viejo, o sea, las personas del Internet realmente arcaico, compartir información era simplemente, como en la analogía, agarrar tus libros, lo que tienes, llevar al otro libro, consultar al otro estante y que la otra persona te lo devuelva. Así era, en una analogía muy simple, porque yo también sé que hay personas de que posiblemente no se podría establecer un lenguaje tan técnico. Es por eso que se utilizan estas analogías, ¿vale? Teniendo esto en cuenta, se ha establecido lo que es uno de los lenguajes de programación también, de lenguajes de comunicación, de establecimiento de bases de datos, que era ARPANET, Logical, en el cual este lenguaje establecía lo que es estas conexiones entre diferentes escritorios. Los escritorios, según la analogía, vamos a llamarlos nodos, ¿vale? Estos nodos permitían lo que era la interacción entre diferentes nodos, ¿vale? Teniendo todo eso en cuenta, establecían la comunicación. Y no establecían la comunicación con imágenes y todo, como pueden ver en el ejemplo al lado derecho de la biblioteca. Así es como establecían lo que era la comunicación, con simples directorios. Era todo en la consola de comandos, lo que se conoce como CMD actualmente. Entonces, esa era la manera de establecer una comunicación entre lo que es un punto inicial a un nodo exterior o a un nodo siguiente con los directorios y el archivo que contenía ese directorio. Esa era la manera rudimentaria de establecer una comunicación en Internet. Gracias a esto es que han empezado las bases de cómo se transfiere y se comparte la información. Así de rudimentario y de básico ha sido. Pero esto imaginan a nivel escala, era bastante grande, porque eran los inicios de Internet. A medida que pasaba el tiempo, se ha establecido también nuevas maneras en los 70s y 80s hasta los 90s, se ha visto un gran panorama en la crecida de información. Esta información ya era tan grande que no era posible simplemente ya establecerlas en disquetes ni en CDs, ni tampoco establecer nodos de comunicación entre lo que era un punto inicial hasta un punto final, o de un punto final a otro punto y así establecer. No, porque se tenía lo que era la información externa y con ello la creciente por así decirlo, crecida la Internet, ¿vale? Exponencialmente la Internet, valga la redundancia. Con eso ha empezado lo que es las bases de datos relacionales que tenemos en la imagen. Estas bases de datos relacionales que se utilizaban anteriormente, ¿vale? Han podido establecer lo que es la información, el almacenamiento de datos de manera mucho más organizada. Ya no teníamos lo que era simplemente los estantes en los cuales teníamos los montones de libros y para consultar información teníamos que establecer el poder saber dónde vamos a compartir. Y como no había un directorio central, un escritorio central, la información normalmente se perdía. E Internet era casi un lugar inseguro. Gracias al avance de la tecnología se estableció lo que es las bases de datos. Estas bases de datos permitían el almacenamiento de información mucho más grande. Este almacenamiento se hacía en tablas, ¿vale? Como las tablas de Excel. Estas tablas en las cuales se almacenaba la información solo permitía almacenar texto plano, es decir, un hola, unos números y ya está. Unos puntos, guiones, texto especial, incluso código ASCII. Pero esta información también estaba quedando casi mermada, ya que el Internet iba creciendo y no se podía frenar. Han llegado al punto en el cual las bases de datos, estas bases de datos relacionales, han quedado ya casi estancadas. Aún se utilizan a día de hoy, sí, pero en lugares muy específicos. Y es que sí son tan funcionales que son específicamente bien ordenadas. Tienes una relación, una llave principal en la cual tú puedes, es como si tuvieras una llave de una casa y pudieras entrar, pero solo con esa llave y puedes acceder y ver toda la información. Con esa llave puedes acceder a otra casa, pero a una casa que tenga un color distinto, digamos, nada más. No puedes acceder a otros ambientes porque esa llave no pertenece. ¿Está bien? Esa es la manera más básica, por así decirlo, en la cual se establecen las relaciones
en las bases de datos. Para los que no conozcan esto de bases de datos, es simplemente el almacenamiento de información. Piensen en unas cajas, una apilada al lado de otra y otras también de vertical, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, donde tú puedes escoger información. Tú puedes, digamos, almacenar lo que son tus camisas. Entonces, solo en esas cajas tienes tus camisas y listo. En otras cajas tendrás tus zapatos, en otras cajas tendrás poleras. Esa era la manera. Puedes relacionar ropa con ropa. Esa era la manera en la cual se establecía la relación de bases de datos en los 70s y 90s. Como pueden ver aquí, se establecía a través de relaciones en tablas, como en el ejemplo hay de equipos, jugadores y otro tipo de establecimientos de relaciones con cardinalidades. Esta manera de almacenar la información era bastante efectiva y sólida, pero también era bastante limitada, porque al tener bastante información las tablas se llenaban y hacía que el sistema, las consultas que yo hacía, quería ver el nombre de alguna persona o algo, el sistema se lenteaba. El lenguaje que utilizábamos para eso era SQL, que hasta ahora se utiliza. Seguramente han de vivir en cursos de lo que sea, de algún tipo que aparecen cursitos chiquititos, lenguaje SQL. Ese es el lenguaje que se utiliza para hacer las consultas en las bases de datos. Junto con ya en los años, entrando a los años 2000 y demás, ya pasando a lo que es el nuevo milenio, con el Internet se ha visto lo que es la información. La información establecida gracias a los usuarios se almacenaba en cookies. ¿Qué son las cookies? Son simplemente permisos que le damos al Internet, ¿vale? Como es decir, nuestro correo electrónico o facilidades de cheques de pago y demás. Incluso nos da publicidad personalizada. Es así como funcionan las cookies. Cuando le damos permiso a un navegador y nos pregunta, este navegador utiliza cookies, ¿quieres aceptar las condiciones? Aceptamos. Y si es que nosotros establecemos un pago en esa plataforma, como puede ser Instant Gaming, que utiliza algunos para comprar sus juegos u otras plataformas, estamos dando el permiso de poder guardar nuestra información para posibles consultas más rápidas, para que cuando queramos hacer una compra ya aparezcan nuestros datos ahí y no tengamos que estar typeando otra vez. Esa es la manera en que utilizan las cookies. No es algo malo, pero es algo en lo cual nosotros estamos accediendo bajo nuestra responsabilidad. ¿Vale? Así es como funcionan las cookies en Internet. Han ido estableciéndose desde los inicios del Internet para poder saber cómo es esto. Ya gracias a esto, con las cookies establecidas, se ha iniciado la recopilación de datos en Internet. Empezando con el primer punto, esta recopilación de datos en Internet ha sido voluntaria. Es decir, nadie te ha obligado a poner tus datos en Internet. Como ahora muchos sitios, algunos establecen directas normativas o reglas para las cuales puedas interactuar. Incluso para abrir una aplicación o algo necesitas aceptar términos y condiciones. Antes no. Entonces, con este inicio de recopilación de datos, las personas ponían su email, ponían sus tarjetas de crédito, alguno que otro dato, muy básico, simplemente texto. Y como el Internet apenas estaba creciendo, se utilizaba aún lo que son las tablas, ¿vale? Con eso se almacenaba la información en esas tablas, porque era solo texto. No necesitaban mucho más. Con eso se corría al Internet arcaico, los primeros inicios del Internet. Gracias a esto ha ido creciendo las bases de datos. Y como les decía, ha ido lenteándose el sistema. Juntos con los navegadores y demás, ha ido estableciéndose las bases de los datos de los usuarios. Porque tú ponías tu correo para registrarte a YouTube, para registrarte a Google, para registrarte a Hotmail, que ahora es Outlook, que pertenece a Microsoft. Junto con eso han ido creciendo, o los que se registraban en Yahoo, en High Five y demás cosas, demás plataformas en las cuales tú ponías tus datos. Simplemente era una opción que te daba la página. Ya con el inicio de los 2000, entrando ya mucho más en el nuevo milenio, ha aparecido lo que son los celulares, ¿vale? Los celulares que han establecido lo que es el inicio del Internet de las cosas. Que el Internet de las cosas no es simplemente la base moderna de lo que era la conexión de nodos del ARPANET, lo que les decía al inicio. Esta conexión de nodos ya no se establecía simplemente entre bases de datos, sino entre dispositivos. Tú también ponías tu información en lo que es tu teléfono celular,
ya sea en tu BlackBerry y demás dispositivos para los que estaban empezando desde el 2000 hasta el 2009, por así decirlo. Tenías tu celular en las cuales podías ver videos y demás. Toda esa información se centralizaba y tenías tú. Sí, aún la información era bastante, no tan controlada, por así decirlo, pero ya era un paso para poder saber que los usuarios acceden a Internet desde otros dispositivos. Y la información que almacenan ya no es simplemente un correo electrónico o algo así. Establecen conexiones con otros usuarios. Ya no solo es una interacción temporal con una página web, sino es una conexión casi permanente entre personas. Ya no entre lo que son un usuario y una pantalla en lo que es el uso de una página web, sino el uso de tu usuario A con otra persona, usuario B, establecer conexiones de relación. Con eso se ha visto que las bases de datos han ido creciendo y el Internet de las cosas no es simplemente, como les dije, una unión de nodos a gran escala. Con eso se ha establecido lo que son bases de datos mucho más modernas. Sin embargo, aún estábamos utilizando bases de datos en SQL, aunque ha ido creciendo nuevas maneras. Con el inicio del ya pasando los años han aparecido las redes sociales. Como pueden ver, desde los años 90 hasta ahora, que es una tabla de Cepheid que aún está todavía estableciéndose porque no ha habido muchas redes sociales más allá que han ido ganando popularidad a partir de 2016 adelante, se establecieron lo que son las relaciones con esto. Pero aquí había algo importante. Simplemente los datos que se utilizaba ya eran bastante, ya no era capaz, por así decirlo, las computadoras, los nodos de otros externos de almacenar la información. ¿Ya? Entiéndase de estos nodos externos que no es que yo en mi computadora almaceno datos. Se utilizaba, por así decirlo, computadoras en centros especiales de las empresas grandes, donde ahí almacenaban la información. Y teniendo una gran escala de información, ya se permitía lo que era establecer conexiones nuevas para poder tener una relación mucho más amplia con lo que es la información del usuario. Gracias al inicio de los datos en Internet, se ha visto la necesidad de crear nuevas formas de almacenar la información. Véase desde los 90, que eran algunos que pueden recordar como Mirk y otras redes sociales, ya viendo Facebook, YouTube, Twitch y demás, para poder mejorar la comunicación entre los usuarios y no simplemente tener lo que son sus datos, ya que estábamos empezando a entrar en la era multimedia. Como pueden ver, el Internet de las cosas no es simplemente una conexión, son nodos ya a nivel mundial. Se ha ido estableciendo junto con las redes sociales la opción de que los usuarios no solo se comuniquen con el vecino, sino establezcan una conexión a nivel mundial. Ya con el Internet establecido en nuestros dispositivos, nuestro alcance informático, nuestro alcance digital ha ido creciendo. Y el Internet de las cosas nos ha facilitado eso. Pero también las tablas de datos han ido ya casi llenándose y estando a una capacidad extrema, porque ya no se podía simplemente almacenar datos, como les decía. Teniendo esto en cuenta, ya pasando los años, ha aparecido lo que es el User Generated Content, que es el contenido generado por el usuario. Con la llegada de lo que son los YouTubers y demás, ahí por el año 2012, si no es que un año más antes, para algunos 2010, estableciendo relaciones entre lo que es mandando videos, estando simplemente con ya no datos, sino videos. Y esa información ocupaba bastante espacio en los centros de datos de las grandes empresas. Esta información del contenido generado por el usuario, UGC, ha establecido, ya ha visto la manera en la cual los usuarios ya no simplemente generan texto, ya no se registran con su correo electrónico simplemente. Ya no dan simplemente el acceso a su tarjeta de crédito o a contactos telefónicos, quizá en los que registraban su agenda en el previo inicio de Outlook. Ya los usuarios han ido creciendo su data, ¿está bien? Su manejo de información ha sido mucho más extenso, mucho más grande, porque los videos pesan, los audios pesan. La calidad de fotos que sacabas con tu celular antes en el Nokia 5300, que era unos 30 kbytes, ahora ya pesaba unos 2, 3 megabytes. Ya eran más de 1024 kbytes.
Y con eso se ha ido estableciendo nuevas maneras de poder almacenar tal cantidad de información que no simplemente se quede en texto. Como pueden ver, es el inicio del Big Data. ¿Qué es el Big Data en sí? El Big Data ya es la gran cantidad de información, de visualización avanzada, de analítica de información, de toda la información que tenemos en Internet a niveles astronómicos, por así decirlo. Era como si pudiésemos darle unas 5 o 6 vueltas al planeta con solo nuestra información. Ya con la llegada de esto del preámbulo que ha sido esto de los videos generados en Internet, el, el Big Data ha sido algo que tenía que suceder. Sí, aún no se establecía el término, y aunque hay autores que han tenido la visión en los 90 de poder ver este acápite y poder decir de que la información en Internet va a ir creciendo, nosotros ya lo estábamos viviendo allá por el año 2015, 2014, porque la información que almacenaba el usuario ya no era algo simplemente plano. Con eso se ha establecido que los usuarios manejaban información extremadamente grande. Como pueden ver ahí, utilizábamos nodos. Esta es la parte moderna, por así les decía, de lo que es los primeros inicios del almacenamiento de datos. Pero esto ya a nivel interno, ya a nivel digital. Si bien antes teníamos una analogía, con esto podíamos establecer lo que era conexiones mucho más rápidas y demás. Y el lenguaje para poder manejar lo que eran las bases de datos, que es SQL, se ha ido mermando, ha ido casi ya desapareciendo, o mudándose, mejor dicho, también a otro sector más específico, donde los datos que podías manejar eran mucho más simples, mucho más manejables, valga la redundancia, y no tan extremos como lo que es este caso. Porque recuerden que YouTube y demás plataformas de almacenamiento de datos multimedia no solo almacena 100 o 1000 personas, almacena millones de personas y sus datos que tenía registrados. Entonces, manejar eso en los centros de datos que tenían las grandes empresas era una tarea titánica, en la cual ellos establecían lo que son las relaciones, podían ver lo que son los datos, pero era tan grande que necesitaban algoritmos y todo. Por eso se ha ido estableciendo esas épocas lo que es el entrenamiento del algoritmo, como han podido, algunos han podido vivir esa época y poder saber de que ahora puedo entrenar mi algoritmo. Es decir, las conexiones de nodos entre mis bases de datos de lo que yo he almacenado en Internet, desde mi correo electrónico, desde lo que yo quiero o no quiero en esas bases de datos. Haciendo un pequeño paréntesis, esto de lo que es los datos, de lo que te gusta y no te gusta, está establecido en bases de datos, es decir, bueno, en esas épocas y ahora también, lo que es el algoritmo. Es decir, tú almacenas, le das clic y demás a diferentes archivos, a diferentes aplicaciones, y eso se va almacenando. Y tú dices, pero ¿cómo es que el Internet sabe? Porque simplemente sabe que tú has hecho clic en un lugar y eso se almacena. Y como tú eres el usuario 1123, entonces el usuario 1123 le gusta esto o no le gusta esto. Eso simplemente es lo que es entrenar el algoritmo, a manera muy básica, porque sé que hay conceptos mucho más específicos y mucho más extensos de los cuales podríamos servirnos para dar una mejor analogía, pero es la base rudimentaria de cómo es que los datos son almacenados y cómo es que tú como usuario 1123 o como el algoritmo ya sabe que tú eres el usuario 1123.
Con esto nos vamos a un pequeño gráfico de Dropbox, de la aplicación Dropbox, la nube, en la cual se ha dado la tarea de hacer un pequeño análisis, una gráfica de la evolución del almacenamiento de los datos en Internet. Como pueden ver, al inicio en los 60 se utilizaba cintas magnéticas en las cuales se almacenaba lo que eran las tarjetas perforadas. Después, en los años 70 ya eran los floppy disks, que son los disquetes. Ha habido de diferentes tamaños. El más conocido acá en Bolivia, para algunos, era el disco de 1.44 megabytes, de 3.5 de tamañito, hasta lo tope, en lo cual tú tenías la posibilidad de almacenar tu información en 1 megabyte, porque todo pesaba bastante poco, por así decirlo. Y aunque algunos dirán de que es poquito, pues sí, se ha establecido mucho tipo de conexiones y mucha información con esos simples disquetes. Eso ha ido a relevancia de 5 a 10 años. Ya de 10 a 20 años, 10 a 20 años atrás, ya en los 90, se ha establecido lo que son los CDs, los discos, o los VCDs para algunos. VCDs que pesaban unos 700 megabytes. Luego los DVDs que pesaban ya 1, 2, 3, 4 gigas, en los cuales realmente podías almacenar tus juegos y demás. Hacías que fluya la información compartiendo tus juegos o tu música y demás en los discos de información. Ya después, hasta ese punto en los cuales incluso un poquito más, teníamos la unidad flash, el flash memory, ¿vale? El USB, en la cual tú podías también tener varios, un poquito más de espacio. Había unos 8 gigabytes, 2 gigabytes, 4 gigabytes, para esas épocas, para hasta el año 2010 más o menos. Se ha utilizado. No ha sido tan relevante en cuestión a nivel mundial porque si bien se ha utilizado, lo que es la unidad USB se ha visto lo que es mermada junto con el CD, porque el CD ha ido mermando a los floppy disk, el floppy disk ha ido mermando a las tarjetas perforadas y así. Dentro de eso también ha ido junto a la par, casi un poquito paralelo posterior, lo que es las unidades de almacenamiento virtuales. Usando tu PC como medio de almacenamiento de tus archivos para enviar un correo electrónico, un documento a una persona específica, comprimías tu archivo con zip o con WinRAR. Entonces utilizabas ese medio para comprimir tu información y compartirla en un correo electrónico o en un servidor, como en ese caso Google Drive o Google Plus, en lo que existía ahí la pequeña red social que ha ido competencia con Facebook. Ya después de eso, se ha ido estableciendo mejores tipos de almacenamiento y con un tamaño más grande, el cual ha sido los SSD. Ya los discos duros, en los cuales los inicios eran tu información local, que era unos 500 gigas y demás, se utilizaba lo que es los teras. Los terabytes, que ya eran 1024 gigabytes, se almacenaban ya no en tu PC, y aunque aún tenemos ahora a nuestra local, los inicios han sido en la nube. Gracias a la nube establecemos lo que son mejores conexiones, mucho más rápidas y demás, pero ya a nivel internet, ¿vale? Que hasta ahora se usa esto basado según la información de la nube de Dropbox, ¿ya? Esta información está basada en eso. Junto con esto les decía que ha habido un autor que ha establecido lo que son las palabras iniciales, la visión del Internet de las cosas, o en este caso el Big Data, que es del autor Tim Berners-Lee, en su libro Web in the Web, que dice, siempre habrá una gran cantidad de información dentro de la administración de sistemas. Esto lo dijo en el año 2000. Y estableciendo dentro de lo que dice debajo del texto que se ha citado, teníamos la manera en la cual organizábamos en esos tiempos la información en hipertexto, es decir, solo era, por así decirlo, simplemente texto. No es un concepto muy definido, pero era simplemente eso. Y como pueden ver, se almacenaba simplemente en tablas. Y así era como eran los inicios de Internet, como les decía, para que su ilustración y su conocimiento de eso sea mucho más amplio. No es una información inventada, es algo que sí ha pasado. Y este libro también es real, en la cual da muchos más detalles de cómo es que la información ha ido creciendo en Internet. Haciendo
una comparación de todo esto, de cómo ha sido, siguiendo con el almacenamiento local, la información que tú tienes hasta después la actualidad. Hacemos una especie de comparación entre lo que es el tamaño de cada una de las unidades de almacenamiento con una analogía. Con el desarrollo ha ido implementándose maneras en las cuales nosotros almacenamos. Como pueden ver, las tarjetas perforadas a nivel analogía era equivalentes 10.000 a una pila de tarjetas de varios metros de altura. Los disquetes en los 80s y 90s, 700 disquetes apilados ya podían tener 1 GB de información. En los 90, perdón, 200 DVDs equivalían a una gran estantería llena de discos. Ya eso teniendo 1 TB. Los discos duros modernos actuales pueden superar bastante tamaño. Los que son los betas ahora se puede tener hasta 17, 20 terabytes. Eso existe, sí. Y se almacena con Helio, aunque está todavía en una fase beta, pero se está viendo la capacidad de tener servidores personales que puedan utilizar las personas para no depender de la nube. Pero sí puede tener ya una comparación del inicio de la información, era simplemente unas 40 billones de tarjetas perforadas en la era antigua. Y el Big Data, que ahora es la actualidad, que son cantidades realmente tan grandes, como les decía, que puede dar unas 5 o 6 vueltas al planeta. Haciendo lo que era la comparación, también tenemos la comparación de datos acá en la parte superior de Big Data, Analytics y Decisions. Las decisions simplemente eran los datos simples, por así decirlo, como nosotros lo vemos, como si fuésemos humanos, la parte humana, si quieren. Ya después las analíticas, en la cual nosotros establecíamos relaciones entre usuario y máquina, eran un poco más parecidas a las nuestras, pero con ciertos sesgos. Aún así, se tenía una información establecida, mucho más firme, como les decía, como es las tablas en SQL, que es información estática, sólida y bien organizada, solo que un poco lenta para sistemas grandes. Ya en el Big Data, en la parte izquierda, se puede ver cómo la información está regada, como si fuese moléculas de agua en las cuales tú puedes agarrar lo que quieras donde quieras y ya está. Esto sacado de Data Analytics Made It Easy. Asimismo, esta comparación de todos los medios de almacenamiento ha sido sacada de una tesis del Observatorio de Historia de lo que es China, ¿vale? En la discusión de lo que sube y lo que baja. Como para hacer analogía de los que les gusta Juegos de Tronos, que un rey sube, llega un tiempo y después baja. Ningún rey dura para siempre. Asimismo, se ha ido estableciendo lo que son las unidades de almacenamiento, aunque con ciertos sesgos, con ciertas maneras de almacenamiento de la información, que para su conocimiento, también ahora, aún en día de hoy, 2025, se siguen usando almacenamiento que es antiguo aún a día de hoy. Toda la información ha ido creciendo bastante grande, ya a niveles exponenciales. Y junto con esto, se ha visto, como les decía, todo esto ha sido hasta niveles de bases de datos relacionales. Todo se establece en tablitas. Y ya está, como si quieren en una tabla de Excel y listo. Con programas específicos que gracias al lenguaje SQL nos permitía leer esa información. Sin embargo, ha aparecido el lenguaje no SQL, ¿ya? No SQL, perdón. SQL es la pronunciación correcta. SQL y no SQL. Entonces, no SQL, que está basado en lo que es JavaScript y JSON, se ha visto cómo esta información ha ido creciendo, como les decía. YouTube, la información multimedia y demás, los audios, imágenes, todo. Entonces se ha visto que las tablas no podían almacenar esos videos, no podían. Entonces se utilizaba lo que es ahora bases de datos remotas, es decir, bases de datos basadas en la nube. NoSQL ya permite la extracción, ya no es la conexión de nodos, pero de tablas, sino cuestión de nodos ya a nivel más lógico, por así decirlo, más abstracto, ¿ya? Como pueden ver aquí en el grafiquito rojo de SQL y NoSQL, la parte el gráfico rojito simplemente ya maneja archivos. Lo que tú manejas, tus archivos, tus videos, tus audios, imágenes, toda la data multimedia que tú manejas se establece así. En documentos o todo se establece en columnas, ¿vale? Es una analogía simplemente, como una estantería, pero ya no tienes que manejarlo como si fuese una tabla. Tú puedes agarrar de lo que quieras, donde quieras. Puedes almacenar en el estante donde tú quieras
el elemento que tú quieras. No hay restricción. Es un caos, sí, pero la información puede accederse de manera mucho más simple. Estas imágenes, pues como lo pueden ver, han sido sacadas de páginas establecidas en información para poder ver lo que son la información de datos. Gracias a NoSQL y la crecida del Internet a niveles exponenciales, se ha visto cómo vamos a almacenar la información. Una pequeña diferencia. Ambos, la parte de bases de datos con tablas y la parte de bases de datos sin tablas, para que se entienda un poquito más. La información con tablas era simplemente como unos archivadores grandes y demás, los decía en tablas, donde tienes información. Este lenguaje de acá, estos códigos, estos comandos, es el lenguaje SQL o SQL, ¿ya? Perdón con la pronunciación, en las cuales tú podías almacenar. Podías crear tu tablita y poner la información ahí. Esa era la manera más fácil. Y era tablas así, en programas. Después ya, con el avance de la tecnología, apareció el lenguaje NoSQL basado en JSON. Este lenguaje ya no permite ya lo que era simplemente información de texto. Podías almacenar videos, canciones, lo que tú quieras, incluso páginas, lo que tú desees. Para esta analogía, piensen como si fuese una mochila en la cual tú puedes tener en cada cierre, en cada bolsillito, todo tipo de artefactos. Como pueden las mochilas reales, tienes tu laptop, tienes los que van al gimnasio también tienen sus tomatodos o su comida, todo tienen ahí, pero puedes acceder de manera fácil a ellos. Con esto se ha establecido que ahora la información era mucho más sencilla de almacenar, aunque sea un desorden. Junto con esto, ¿qué es el Big Data? El Big Data, dirán. Según la página de Oracle, de lo que es las bases de datos centrales a nivel mundial del lenguaje Java, son las publicaciones que extraemos para conocer lo que son los sentimientos de los clientes. Tenga en cuenta eso. Los datos de sensores que muestran el estado de una maquinaria. Tu celular también tiene sensores, por si acaso. Las transacciones financieras y todo se mueve a una hipervelocidad. También se utiliza lo que es la fibra óptica y todo para poder establecer relaciones entre lo que tú haces hacia donde llega. Y esto a niveles estratosféricos. Así que el Big Data ya está aquí. Ya ha ido creciendo, pero se ha ido popularizando a través del tiempo. Estas son las bases de datos, los centros de almacenamiento de datos de las grandes empresas. De Microsoft, que está en las bases submarinas. De Google, que tiene sus centros de datos con eólicos. Y de Facebook. Todos estos centros de almacenamiento de datos permiten lo que es la comunicación entre nosotros. El Internet básicamente está bajo el agua, por así decirlo, y necesita estar bajo el agua y constantemente ventilado, porque esa información que tú generas está sobrecargando tanto los discos duros que tienen ahí y están elevándose a una temperatura tan grande que necesitan estar constantemente ventilados. Es por eso que también puede haber apagones, por simplemente las bases de datos, porque requieren también una gran cantidad de electricidad para funcionar 24/7. Con esto, toda tu información personal, todo lo que tú tienes ya almacenado en las bases de datos, tanto estáticas como es el SQL o las de NoSQL, ¿vale? Que no tiene tablas y demás. Tú piensas que estás siendo protegido. Está bien, tu información está cifrada. Hasta WhatsApp te lo dice. Cuando tú armas un grupo o cuando tienes grupos con personas o llamas a alguien o estableces un nuevo contacto o algo así, te dice, tu información está de punto a punto. Y tienes todas estas garantías de que no te va a pasar nada, de que toda la información que tú compartes en un momento de streaming, ahora en Zoom o estando en YouTube o en cualquier tipo de plataforma, va a ser cifrada. Sí, está bien, es cifrada, pero no al 100%. ¿Quieres ser parte de la mejor universidad de Bolivia? Yo te enseño cómo. Contamos con diferentes planes que se acomodan a tu necesidad. Como el plan PPU, este plan cubre totalmente toda tu carrera por solo 14.000 bolivianos. Te presento el plan convenio. Si tu empresa o institución tienen un convenio con la UTB, tendrás un 20% de beca. Te presento el plan Tercer Hermano. ¿En qué consiste? Resulta que si tú tienes 2 hermanos que estudian, egresaron de la UTB,
Tú como tercer miembro de la familia recibes una beca del 50%. Si ya eres profesional y te interesa ampliar tus conocimientos, te ofrecemos el plan de segunda carrera con el 20% de beca. ¿Quieres acceder a nuestros costos preferenciales y eres de otra universidad? Realiza tu traspaso y convalida tus materias totalmente gratis. Además, recibe una beca del 20% de tu colegiatura. ¿Quieres conocer más de nuestros planes? Ven y visítenos en nuestras unidades. ¡Te esperamos! Con esto, empezamos el segundo punto, que es simplemente la pérdida, robo y venta de información personal. La información en Internet sí es valiosa, es bien bonito cómo esto establecemos las relaciones y podemos ver las cosas, cómo se relacionan. Es bien interesante. Sin embargo, hay casos en los cuales la información que nosotros damos a Internet puede ser vulnerada de manera intencional o no intencional, o puede ser por errores. La primera manera en las cuales nosotros establecemos un error en lo que el por qué se pierda la información en Internet somos nosotros, los usuarios. Los usuarios somos los principales culpables de que se pierda nuestra información. Pero ¿por qué dirán si yo pongo mi información en Internet y la empresa se hace cargo? Bueno, también hay personas que trabajan en lo que es la administración de tus datos. Válgase en una empresa donde hay un sistema en la cual almacena tus datitos y listo. O cuando tú haces una transacción en un restaurante, también pone tus datos en el sistema y se puede caer, como muchas veces a veces se cae el sistema de impuestos. Entonces son sistemas en los cuales son almacenados por personas, perdón, son administrados por personas con algoritmos muy sencillos y ya tiene algún problema. Los usuarios también somos los culpables. ¿Por qué? En esta gráfica de Proofpoint, ya, en la página central de DLP, que eso es la página central de almacenamiento de todo lo que hacen los usuarios en el Internet, ya, nos dice que los usuarios somos descuidados. El 85% de las organizaciones ha experimentado que uno o más datos grandes ha sido incidencia del año pasado, teniendo un 1%, pero no solo este 1% tiene que ver con algo chiquito. El 1% de los usuarios es responsable de 88% de pérdida de datos. Imagínense, tú como usuario en un trabajo específico puedes hacer la pérdida de muchos datos por poner mal un dato o establecer incluso si prendes mal la computadora o se te cuelga y estás en un trabajo importante y pierdes la información, eres culpable de eso. Entonces somos los primeros en los cuales tenemos que fijarnos. Nuestra información personal sí está en Internet, pero también tenemos que saber otras maneras en las cuales somos culpables es cuando nos olvidamos las contraseñas o cuando hacemos clic en lugares que no debemos o en un correo electrónico que simplemente es extraño. Siguiendo con el informe de 2024, que es real, esto no, o sea, es actual, no es simplemente algo así. Esto ha sucedido en Liverpool, en el Reino Unido, que se ha vendido la información. Unos archivos, ¿ya? Que el gerente, como pueden ver, ha sido uno de los culpables. Y se han ido pasando la pelotita entre quién era la culpa o no, ¿ya? En una tablita de Excel, como pueden ver, el usuario que estaba administrando la tablita de Excel no se ha fijado que había una tabla oculta, donde ahí se ha almacenado cierta información, ¿ya? Como salarios, fechas de nacimiento y demás, y esto se ha ido vendiendo. Como pueden ver, con un simple Excel se ha perdido mucha información, ¿ya? El 84% de empresas han experimentado pérdida de información en los últimos 12 meses, siendo 2024 el año pasado, y el 15% no ha tenido incidentes en el último año. Esto es sacado de Proofpoint actualmente. Otro libro que nos habla acerca de reportes de pérdida de información es Data Breach Investigations Report, en la cual nos dicen la manera en la que los usuarios hacemos clic en lugares que no debemos, es decir, que nos envían un correo electrónico y nos dice vuelve a ingresar su contraseña porque ha habido un problema en las bases de Microsoft. No, es falso. ¿Por qué? Porque aquí en el reporte de 2016 a 2022 establecemos que las personas que han clicado junto con las que no han clicado establecen una relación casi cercana. Sí, hay mucho de información ya después en los cuales las personas se cuidan bastante y dicen, no, no vas a hacer caso a ese correo que te envía. Por eso es que hay los informes. Otra manera, eso de hacer clic, perdón, en tu correo electrónico cuando te envían algo se llama phishing. El término phishing viene del inglés
en los cuales tú lanzas una caña de pescar y el pescadito va y muerde el anzuelo. Por eso se utiliza phishing, ¿vale? Ya haciendo esto, en el ransomware, en lo que es después en las variedades de acción, es la manera en la que tú haces clic en diferentes cosas y cómo caes en la extorsión. Ya no es simplemente lo que es hacer clic y demás, te pueden enviar hasta virus. Y el peligro está grande, ha ido creciendo. La manera en la cual poco a poco nos cuidamos está también casi a la par, pero la extorsión está aún presente. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos más. Para poder saber cómo podemos cuidarnos, vamos a ir viendo más adelante. Otro informe, que esto ya es grande, que es de la misma fecha de 2024, es la frecuencia en las cuales la información, perdón, ha ido siendo filtrada, en este caso con incidentes. Uno de los más grandes en la administración pública, esto a nivel mundial, se ha establecido en varias comparaciones y demás, son 12.217 casos reportados ya de divulgación de datos. Esto en el sector público a nivel mundial, ya con ingeniería social y demás cosas, en las cuales la manera de presenciar esta información, ha habido actores internos, hackers y demás, que incluso los humanos han tenido negligencia en la administración de estos datos. Otro que es también grande es el sistema financiero de los seguros. Ahí teníamos 3.348 reportes, o sea, casos, ¿vale? De los cuales 1.500 han sido reportados, confirmados, y en resumen se tiene lo que se ha convertido en lo que es el desplazamiento de errores por páginas web básicas. O sea que las páginas web que tú visitas y siguen, por así decirlo, desactualizadas y con esa visión 4.3 que tenemos, no están en 16.9 o no son landing page tan establecidas, no son páginas web dinámicas, son como los blogs olvidados. Ahí establecen lo que son los ataques. Sí, es información no tan relevante, pero puede que sea relevante. Entonces, por eso es importante también que cuando ustedes visiten un sitio web, tengan la seguridad de que es un sitio moderno, pero que sí puedas poner tu información, o que sea bastante recurrente, que sea un sitio concurrido. Es como la vida real. Si estás en un sitio concurrido, puede que no te pase tanto. Estás ya a la vista de cámaras y todo. En cambio, en un callejón no. Es como entrar simplemente ahí y esperar que no te pase nada. Estás en la oscuridad. Eso es lo que es una página web o un blog olvidado. ¿Ya? Eso. Otro de los casos, en este caso, ya junto con lo que es la pérdida de información de bases de datos, es en este apagón que ha sucedido en Europa, ¿no? Sí, se ha visto diferentes casos, ha habido incidentes, la gente incluso ha entrado en pánico, pero este punto de los datos es algo que no se está tomando en cuenta. Entonces, muchas empresas están dándose ya a la tarea de investigar y ver ni siquiera que con el antivirus están listos para lo que es otro apagón siquiera. Porque los datos que han generado todo el Internet, porque básicamente en Europa ya tienen todo para lo que es conectado al Internet de las cosas, no tanto como acá, es que con un simple apagón se ha perdido mucha información. Aún están en investigación, aún están en por qué establecer los informes de esta pérdida de datos, pero sí, han tenido. Gracias a eso, la página Cyber Security News, tenemos esa información. El impacto es grande porque ha habido el corte de lo que es la energía eólica, ya ha establecido lo que es después la curva para poder tener luz, pero ha habido pérdida de información. Así que sí, también lo que es un agente externo, junto con la comunicación y lo que tenemos de bases de datos, se puede dar una pérdida de información. Aún está en investigación. Tenemos también el caso, les voy a dar un caso que seguramente algunos conocerán, de Cambridge Analytica, de Facebook. En este caso, Facebook ha perdido datos, sí, pero no ha perdido datos, en este caso los ha vendido. Teníamos el caso, ha aparecido dos casos, este es uno de los más importantes, el 2019, que se ha creado una página, un sistema, por así decirlo, en los cuales analizaban el comportamiento de los usuarios para establecer relaciones. Este informe de 2019, pero las cosas han sucedido en 2013. ¿Para qué dirán? Se ha creado esto, lo que es una especie de registro. Ha habido esos casos en los cuales, no sé si recuerdan, tú te pareces al personaje de Harry Potter o tú te pareces a esto, a esto, a esto. Otro. Ha habido unos casos también especiales. Resulta que eso era una especie de trampa, en la cual tú ponías tus datos, no ponías tus datos, o sea, tú simplemente ya tienes tu registro, pero tú básicamente hacías que el algoritmo funcione. ¿Por qué? Porque tú decías, me parezco a este personaje y demás. Con esas simples acciones, ¿ya?
se ha tomado acciones políticas, es decir, básicamente tú has votado en lo que es elecciones de Trump, ¿vale? Junto con esto, se ha visto de que esta persona, que es Christopher Wiley, era uno de los trabajadores de esa época de una aplicación que se ha creado para la psicología de las personas, para analizar cómo se comportan las personas y de acuerdo a establecer líneas de voto, ¿vale? Líneas de voto electorales para poder saber, ¿vale? Con todo esto, esta persona nos dice de que uno de los jefes ha establecido lo que es este sistema para cambiar a la sociedad y que tienes que quebrarla y después moldearlas de nuevo en tu visión. Vamos a ver el video, unos cuantos segundos dura. Right. If you want to fundamentally change society, you first have to break it. And it's only when you break it is when you can remold the pieces into your vision of a new society. Ya. La traducción es, si fundamentalmente quieres cambiar la sociedad, primero tienes que quebrarla. Y solo cuando ya está quebrada es cuando puedes remodelar las piezas a tu visión, como un molde, ¿vale? Como una arcilla de algo nuevo o de una nueva sociedad. Este trabajador era uno de los cuales que trabajaba esas épocas, ¿vale? Y hablas justamente en todo lo que esto, para no hacerlo amplio, era el moldeo. ¿Cómo se establece un orden político? A través de la cultura. Si tienes una cultura quebrada y destruida, el orden político es mucho más fácil de establecer. Y al tener la sociedad quebrada, tu orden para poder establecer según a lo que tú quieras es mucho más fácil, porque la sociedad, en su visión, en su paradigma, está destruida. Sin una base sólida en lo que tú piensas, un aspecto crítico, vas a ser presa fácil de lo que son las pérdidas de información, o en este caso, de clics involuntarios. Como pueden ver, esto no simplemente ha sido eso. Aquí podemos ver uno de los términos de privacidad, que esto ha sido del test de personalidad que se ha tenido, con lo que para algunos se recordarán, de New York Times, ¿ya? De 50 millones de perfiles de Facebook que sin que lo supieran han ido a votar, ¿ya? Algunos no, algunos sí, pero se ha visto según el grado de personalidad de la persona. No es que tú vayas a ir a votar simplemente. Millones. En los cuales dice aquí en los términos y condiciones de esa aplicación. De todas formas, un amigo tuyo ha iniciado sesiones. O sea, te está informando de que vas a tener información de extra de esto que está pasando. Mi información ha sido compartida, sí. Tu amigo ha iniciado sesión. Como resultado, la siguiente información fue compartida con This is your digital life. Esa era la aplicación. Esta es tu vida digital. Como Second Life, pero un poco más avanzado, básicamente. Tu perfil público, páginas que diste me gusta, fechas de nacimiento y ciudad también han sido compartidas. Por eso es importante leer los términos y condiciones. Otro de los casos que ha sucedido actualmente es el caso de Steam. Aunque Steam ya ha tenido la información, pero el caso es que en este caso ha sido una especie de viralización sin sentido. ¿Por qué? Porque el hecho de saber de que Steam tiene una de las mejores bases de datos, y cuando pierdes acceso a tu cuenta a las horas o incluso minutos, te la recupera, también tiene vulnerabilidades, pero esta vulnerabilidad Gracias por acompañarnos hoy en Compartiendo Saberes. No olvides que este es un lugar pensado especialmente para ti. Nos vemos el siguiente jueves con más conocimientos e invitados especiales.